Buenos días, hermanos. Después del encuentro de Jacob y Esaú en el capítulo 33 de Génesis, Esaú quiere acompañar o al menos dejar parte de sus hombres para que acompañasen a Jacob y su familia de regreso a casa. Pero Jacob se niega, poniendo como excusa la fragilidad de sus hijos pequeños y su ganado. Ellos irían a su ritmo. Las intenciones de Jacob eran completamente distintas. Se fueron al norte, donde funda Sucot. Allí, en ese lugar, construye casas para ellos y cabañas para su ganado. Tiempo después se van y acampan cerca de Siquem. Había transcurrido tanto tiempo que la pequeña Dina se había convertido en una hermosa jovencita que decide ir a ver a las jóvenes de la ciudad, pero es interceptada por el príncipe, que la toma y se acuesta con ella. El hijo del rey se enamora de ella y pide a su padre que interceda ante Jacob para poder tomar a Dina como esposa. Son los hermanos de Dina quienes toman cartas en el asunto y les engañan, diciendo que la única condición que ponen para que tanto el príncipe como otros habitantes de Siquem puedan casarse con Dina y con las mujeres de su familia es que deben circuncidarse. Y así lo hicieron. Dos de los hermanos de Dina aprovechan la debilidad de los habitantes de Siquem para matarlos a todos y secuestrar a mujeres, niños y ancianos. Jacob, al enterarse, les llama la atención, más preocupado por la represalia que puedan tomar los países de alrededor que por el pecado tan grande que habían cometido sus hijos. Pero es Dios quien de nuevo acude en su angustia. Le dice que debe regresar a su hogar. La tierra que Dios le dio a Abraham sería suya y de su descendencia. Vuelve a decirle que ya no es Jacob el suplantador, sino Israel el que lucha con Dios. Le promete que una gran nación nacería de él. El camino fue largo, pero Dios lo protegió y ninguno de los reinos de alrededor les hizo daño. Jacob llegó al lado de su padre después de muchos años, pero apenas pudo verlo morir. ¿Cuántos años había desperdiciado lejos de su padre? Israel aún pensaba como Jacob y parece que no se fía de Esaú. Tenía el mandato que Dios le dio, le había cambiado el nombre y por tanto su identidad. Dios no veía en él a un mentiroso manipulador, sino a alguien que lucha con perseverancia por lo que quiere. Incluso el mayor obstáculo que tenía, que era el odio de su hermano, había desaparecido. Sin embargo, en vez de hacer la voluntad de Dios, huye y se establece al margen de su voluntad. Al principio se establece en Sucot, un lugar intermedio donde se siente cómodo, pero más tarde llega a las puertas de Siquem, a una ciudad pagana donde termina teniendo unas consecuencias muy negativas y donde sus hijos cometen una masacre. Pero Dios vuelve a llamarlo. ¿Le recuerda quién es? Le recuerda sus propósitos y las promesas que un día le dio. Vivir al margen de la voluntad de Dios trae destrucción y muerte, pero Dios sigue esperando para recordarte que puedes volver al propósito, que tienes un nombre nuevo y que hay promesas que Dios está esperando cumplir. Y la pregunta es, ¿dónde estás? ¿Estás en la tesitura de seguir hacia la voluntad de Dios o alejarte de ella? ¿Te encuentras afincado en un lugar cómodo como Sucot? ¿O estás ya a las puertas de Siquem? Hermanos, es hora de dejar de vivir al margen de la voluntad de Dios. Dios quiere recordarte cuál es tu propósito, cuál es tu verdadera identidad y el hogar que heredaste. Ya no eres Jacob el mentiroso, sino el Israel, el padre de una gran nación. Ya no eres un pecador sin esperanza, sino un pecador arrepentido, rescatado por Jesús, adoptado por Dios y heredero de su reino. Así que, hermanos, es hora de dejar Sucot, de salir de Siquem y de volver a la voluntad de Dios. Que el Señor te bendiga.